Bueno, vamos a empezar por este tema de retina y glaucoma, que es digamos, básicamente nosotros los retinólogos nos encontramos permanentemente con el tema de glaucoma, porque como bien sabemos, postquirúrgicamente o posinyecciones, vamos a tener como complicación muchas veces inmediata el aumento de la presión de estos pacientes y la idea es conocer algunos datos como para que nos ayuden a poder sobrellevarlos mejor. Vamos a dividir la charla. Primero vamos a hablar un poquito de la técnica clásica y básicamente el glaucoma postquirúrgico en un desprendimiento con técnica clásica. Para los chicos jóvenes le llamamos técnica clásica cuando colocamos un explante, ya sea un explante sólido o un explante de esponja, ya sea circular, 360 grados o sectorial o meridional. La incidencia llega hasta el 4.4% y normalmente se puede dar, más que nada esto en el circular, con un aplanamiento transitorio de la cámara anterior, que puede ser de horas o días, y esto se da porque se reduce el drenaje venoso de las venas vorticosas con una congestión del cuerpo ciliar, rotando anteriormente y generando una rotación y un shifting del diafragma irido-cristalino. O sea, básicamente se genera una compresión que hace que se desplace todo el segmento anterior y genere un ángulo que se vaya cerrando, donde hay predisposición, hasta se puede generar una situación de un glaucoma agudo, y en general la diferencia es que no hay abombamiento del iris y tiene que ver muchas veces con lo que tiene que ver con cinequias previas, la localización de la banda escleral y la edad y la miopía, ¿no? Entonces, es así como nosotros siempre decimos cuando hacemos esta situación de una explante 360 grados, no generar, como vemos en este dibujo aquí abajo, ¿se ve la flechita indicadora, Tono? Sí, Andrés, sí lo vemos, sí se ve perfecto. Lo que nosotros decimos que es el famoso reloj de arena. Cuando drenamos el líquido subretinal, tenemos una situación donde creemos que compensamos la presión ajustando el explante, y es ahí donde está la artesanía de este tipo de cirugía, y no llegar a comprimir tanto, ajustar tanto, que nos veamos con esta situación como la de esta foto de arriba a la izquierda, de un chico joven que vino hace muchos años a la clínica y tenía esta situación con una con una silicón sólido donde prácticamente por decúbito ya estaba entrando al ojo, y que de hecho me tocó en una cirugía extraer un pedacito de explante que ya había entrado al ojo, y era un ojo que tenía una presión crónica generada por esta situación. Por supuesto que es totalmente prevenible y es ahí donde está el momento crítico, ¿no? Diferentes situaciones como esta, donde tenemos un desgarro único y con un sectorial o con un meridional, en general son pacientes que casi no aumentan la presión. Estos son explantes, este es un ojo, fíjense que tiene un aceite de silicón que ya después lo vamos a ver más adelante, que ya empezó a emulsificarse, pero fíjense cómo ha pasado por varias cirugías, dentro de la cual está una que fue la colocación de este explante, y este explante, que es un explante que está relativamente posterior, le generó un aumento que necesitó tratamiento crónico el paciente para disminuir esa presión. Diferente es la situación del glaucoma o el aumento de presión post-vitrectomía. El doctor Stanley Chan, que es, como decimos, nuestro dios para los retinólogos, ¿no? Sobre todo yo que tuve la suerte en el año 94 de estar unos cuantos meses con él en el New York Hospital antes de que pase como chairman en Columbia. En el año 2006 presentó la Jackson Memorial Lecture, y que hablaba justamente de que la difusión de oxígeno desde la cámara posterior hacia la cámara anterior genera un estrés oxidativo, alterando la malla trabecular, pacientes vitrectomizados, con una incidencia mayor en la pseudofaquia con respecto a la afaquia. Y eso tiene que ver básicamente con este cambio bien demostrado en su trabajo de larga data de estudio. Muchos papers a partir de ese trabajo se desarrollaron, hasta que este review que hizo el grupo italiano Stanislao Riccio estudió 4 estudios de 851 pacientes total con glaucoma de ángulo abierto, de los cuales 7.8 estaban vitrectomizados contra 4.8 no vitrectomizados,
y 6 estudios que demostraron hipertensión ocular, o sea, no como definición de glaucoma con daño de nervio óptico y de campo visual, por supuesto que esto es fino, pero simplemente pacientes que tenían una presión elevada, cercana al límite conocido de 20-21, de los cuales casi 6% estaban vitrectomizados contra un 3% no vitrectomizados. Lo que quiere decir que evidentemente la vitrectomía genera la posibilidad de que aumente la presión intraocular lenta y gradualmente, siendo importante que nosotros controlemos desde el punto de vista glaucomatológico estos pacientes. Este review muestra claramente que en el tiempo no es una cosa inmediata, sino que en el tiempo va aumentando hasta llegar a ese porcentaje y ese pico. Otra situación que tenemos en la vitrectomía y que nosotros siempre somos muy recelosos es el tema del tamponamiento interno. Todos conocemos que podemos reemplazar el volumen del humor vítreo por aire, por hexafluoruro de azufre o perfluoropropano, que son los 3 gases que nosotros más utilizamos. Normalmente los usamos a concentraciones no expansibles, al 20% el SF6 y al 14% el C3F8, sabiendo perfectamente que la duración ronda más o menos para el hexafluoruro de azufre 15 días y para el perfluoropropano más o menos entre mes y medio y 2 meses, dependiendo de la altura, que eso después lo vamos a, si quieren, a discutir un poco con ustedes, porque, como siempre decimos, no es lo mismo operar en Buenos Aires un paciente y colocarle gas y comparativamente con un paciente que vive en la altura, como puede ser Tucumán o Salta, donde el gas perdura mucho tiempo más sin cumplir exactamente la función de tamponaje, sino simplemente ocupando un espacio, y ese espacio genera normalmente una incomodidad visual al paciente. Por eso, en los lugares de altura, tal vez tengamos que considerar la posibilidad de usar gases de menor duración. Pero el hecho es que cuando uno diluye o fracciona el gas, habitualmente tenemos el riesgo de no hacerlo en concentraciones no expansibles. Y esa concentración no expansible con los días puede... No se escucha. Sí, nos hemos quedado sin... Se ha desconectado, parece. Esperemos un ratito que entre otra vez. Ok. Escribirle. Ya lo tenemos, Andrés. Ya está de nuevo conectado. Ahí estamos de vuelta. Sí, Listo. porque se fue, ¿no? Sí, Sí. se fue, sí. Bueno, a ver, ahí comparto la pantalla de vuelta. Interrúmpame todo lo que sea necesario, ¿eh? Ujú. A ver. Perfecto, se ve muy bien. Sí, pero espérate porque ahora me quedé... Sabés que voy a tener que cerrar porque se queda trabado con la anterior. A ver, ahí está. Entonces, esto es lo que decíamos recién, ¿no? El SF6 duplica el volumen entre las 24 y 48 horas si es que no está fraccionado, ¿no? Entonces, pudiendo llegar normalmente, como decíamos recién, si uno no está atento en el postoperatorio inmediato, a una obstrucción de la arteria central de la retina y terminar con el paciente sin visión y con la retina aplicada. Por lo tanto, necesitamos tener un control estricto del paciente. O sea, por más que sepamos que la retina quedó en su lugar, el paciente tiene que ser controlado sí o sí dentro de las primeras 24 horas y manifestar los síntomas de alarma ante el dolor inexplicable, hacerlo venir en forma inmediata antes del tiempo del control. Y acá vemos casos, como decíamos recién, de volumen que se va reabsorbiendo y al paciente siempre hay que explicarle que esto es una cosa gradual y que lentamente se va a ir esa burbuja hasta que desaparezca, inclusive en etapas de reabsorción, como vemos en estos casos, normalmente esa burbuja puede llegar a tener fraccionamiento y se subdivide varias veces en múltiples burbujas hasta que, lógicamente, termina de irse. Pero, como siempre decimos, es fundamental explicarle muy bien al paciente
porque a veces atrás de esa imagen extraña que brinda la visión a través del gas y el hecho de que se vaya achicando la burbuja, puede venir un redesprendimiento y también uno creer que es la burbuja y en realidad es la retina que volvió a salir de su lugar. Diferente es la situación cuando tenemos el aceite de silicón. El aceite de silicón es, como decimos, un amigo no deseado, ¿no? O sea, son esas relaciones que uno tiene y que, bueno, habitualmente uno está obligado a mantener, pero que en realidad en el fondo no es muy, muy amigo nuestro, pero lo necesitamos. ¿Por qué lo necesitamos? Porque muchas veces, por múltiples, no vamos a hablar de las indicaciones de aceite en sí, pero muchas veces necesitamos tener ese aceite con nosotros porque el paciente tiene un ojo único, porque decíamos recién vive en altura, porque tiene que viajar en avión, porque es un ojo que está múltiples veces operado y necesitamos que, aunque sea por poco tiempo o mucho tiempo, mantenga una visión de deambulación. Ahora bien, normalmente, teniendo en cuenta que el paciente es fáquico, la incidencia del aumento de presión y glaucoma es hasta un 30% al sexto mes y hasta un 55% dentro del año. Por lo tanto, sabemos que sí o sí los pacientes a los cuales les vamos a poner aceite, tarde o temprano van a tener aumento de la presión. Por lo tanto, nosotros decimos que el trabajo del retinólogo termina cuando ese aceite lo extraemos. Hay casos excepcionales, como decimos, donde lo tenemos que dejar de por vida, por estos motivos que decimos que son ojos múltiples veces operados y que por muchos motivos termina el ojo con el aceite eternamente, pero en general sabemos que entre el tercero y sexto mes debemos de sacar el aceite. Los mecanismos en general tienen que ver con el bloqueo pupilar, con inflamación, con semiquias angulares. Muchos de estos ojos aumenta la presión porque empieza a haber isquemia de esa retina que muchas veces está retinectomizada y empieza a haber rubiosis de iris, y muchas veces, la mayor parte de las veces, porque hay una hipercarga de aceite adentro del ojo. O sea, siempre al ojo cuando le colocamos aceite no lo tenemos que dejar hipertenso, tenemos que tener siempre la sensación de que el ojo está blando. Diferente es la situación cuando tenemos afaquia o pseudofaquia. El doctor Ando de Japón describió ya hace muchos años, es un nombre propio, la iridotomía inferior. Por eso siempre decimos, el aceite flota en el agua, va hacia la parte superior, dejando libre la parte inferior, y si el ojo afáquico no tiene una iridotomía, se produce un bloqueo pupilar por parte del aceite. Muchas veces se presenta la duda existencial si en un paciente pseudofáquico con una cápsula absolutamente indemne, le tenemos igual que hacer o no una iridotomía por las dudas que en algún punto nosotros no sepamos si esa zónula está totalmente indemne y pueda pasar aceite hacia la cámara anterior. Cuando nosotros vemos un posoperatorio y empezamos a ver estas microburbujas, es otro de los elementos que empezamos a sospechar básicamente que empieza a pasar por el tiempo, que es la emulsificación del aceite. El aceite empieza a mezclarse con el humor acuoso que empieza a ir hacia la parte posterior del ojo y empieza a hacer lo que nosotros decimos el famoso batido del aceite con el vinagre, y empieza a cambiar la estructura físico-química del aceite, y esto nos está hablando que así como tenemos microburbujas en segmento posterior, esto empieza a pasar al segmento anterior y empieza a tapar la malla trabecular, que es otro de los motivos por los cuales el ojo con aceite de silicón empieza a aumentar la presión. Acá vemos dos fotos claramente con microburbujas de aceite. Esto es lo que nos pasa habitualmente con ojos con aceite de mucho tiempo. Acá vemos la iridotomía de Ando y fíjense cómo vemos lo que nosotros conocemos como el hipopion inverso, ¿sí? Que en realidad son microburbujas de aceite emulsificado. Cuando llegamos a este estadio, nosotros sabemos que este ojo seguro va a tener presión y debemos intentar por lo menos extraer el aceite, porque sabemos que esto va a seguir incrementándose. Y es ahí donde se presentan las dudas existenciales, porque como decíamos recién, fíjense este ojo con un lente inclusive subluxado y ya múltiples burbujitas que están flotando, ¿sí? A pesar de la iridotomía, estos ojos, como este en particular, tenía una presión
que ya empezaba a ser irresoluta. Entonces son ojos que terminan siendo normalmente intervenidos quirúrgicamente, colocándosele, más allá de la extracción del aceite, una válvula para tratar de regular la presión, que son, como decimos, los efectos colaterales. Fíjense, en este caso, no solamente había ya una gran burbuja en el segmento anterior, sino que también ya está mezclada con esa micro cantidad de burbujas emulsificadas. Y esto normalmente, como les digo, es una cosa que empieza y lentamente va progresando y progresando y progresando. En general, esto pasa más, como decíamos recién, en los afáquicos o en los pseudofáquicos. Si no, es muy raro que veamos burbujas tan grandes, amén de que si son ojos que ya han tenido picos de presión y son ojos que han sufrido Andrés, te perdimos otra vez. ¿Estás ahí, Andrés? Bueno, tenemos un minutito ahorita. Ya está. Ya lo tenemos, Tono. Ok, perfecto. no sé por qué se va. Puede ser que acá tengamos una conexión dudosa, Tono, no sé qué pasa, pero bueno. Sí, ya está. No hay problema, estamos todo bien. Todo bien. Seguimos compartiendo. Bien. Fíjense, estos son ojos que crónicamente tienen aceite, en muchos casos empiezan a aparecer glaucomas neovasculares asociados, que tienen que ver con ese estatus de la retina, y normalmente vemos claramente cómo la neovascularización está en los bordes, por supuesto, de la pupila, pero también está en los bordes de la iridotomía. Y situaciones graves también con el aceite la tenemos en estos casos donde son ojos que, dada su situación de no poder extraer el aceite y cronificarse la presión que no responde al tratamiento, tienen que ser tratadas con válvulas, y que muchas veces las válvulas terminan obstruidas por aceites que pasan al segmento anterior, como es este caso que me ha tocado tratar. Fíjense cómo la burbuja está adherida al polímero de la válvula, y muchas veces se introduce y tapa la válvula, lo cual genera que tengamos que volver a intervenir para destapar esto y muchas veces extraer ese aceite. Hay situaciones particulares cuando ya extraemos el aceite, como yo le digo al paciente, nosotros sacamos el aceite del ojo, pero muchas veces, por más que lavemos 1 litro de BSS, normalmente quedan micropartículas adheridas, sobre todo cuando hay cronicidad del aceite en las criptas del iris, y con los días empezamos a ver esto que parece ser una hialosis asteroide, una sínquisis centellante, que son micropartículas flotantes, y que el paciente, cuando a veces se vuelven a unir esas micropartículas, sobre todo cuando esto se forma y se adhiere a la superficie de la retina, más que nada en el área macular, son ojos que necesitamos nuevamente lavarlos y extraer el aceite. Por eso yo le digo al paciente, en este caso particular, como ya había una lesión clara del nervio óptico. Entonces yo al paciente siempre le digo, vamos a sacar el aceite, pero el aceite nunca se va del todo, nunca se va del todo. Creo que nos ha pasado a todos, vemos cómo con los días aparecen micro burbujas flotantes, y muchas veces cuadros como este que vemos en esta imagen. Otras situaciones son cuando tenemos ojos que tienen presión elevada y
encima con aceite que no está completo. Entonces uno dice, ¿qué ha pasado? Bueno, son ojos que a lo mejor han sido operados. Este es un ojo que llegó a mi consulta en esta situación, donde tenía elevada la presión, una gran miopía y el ojo con la mitad de volumen de aceite. Acá lo vemos en el postoperatorio. Otra de las cosas que siempre pongo en referencia o a prueba con los fellows y con los residentes es el resabio de perfluorocarbono. Muchas veces ahora 6, sabemos perfectamente que esto no es aceite de silicón, sino que el perfluoro cae, el aceite flota. Eso acuérdense, chicos, los que no están acostumbrados a ver este tipo de cosas. Otras situaciones que tenemos que ver normalmente, vuelve a ser la conexión estable, no sé qué está pasando, si se corta volvemos a retomar, es el hecho de, como vemos en estos ojos, muchas veces tenemos ojos con presión que han sido tratados por glaucoma y que vienen con córneas descompensadas y a lo mejor, como el ojo de la izquierda, ha sido tratado por desprendimiento de retina con vitrectomía y luego extracción de aceite de silicón, y vemos estas lesiones puntiformes que remedan una hialosis asteroide, lo que quiere decir que ecográficamente es muy parecido un ojo al cual se le trajo el aceite de silicón comparativamente con una hialosis asteroide. Siempre, como decimos, nosotros vemos muchas veces imágenes de ecografía que son absolutamente estáticas y sabemos que la ecografía es absolutamente dinámica. Con un postmovimiento podríamos sacarnos más dudas, pero la realidad es que la imagen inicial es muy parecida. Un capítulo aparte es el glaucoma post-inyección intravítrea. Esto ustedes saben que es la práctica, perdón que tomo un poquito de agua. Esta es la práctica quirúrgica que más creció en la oftalmología desde el advenimiento de las inyecciones intravítreas comparativamente con cualquier otra práctica. La realidad es que nosotros cuando iniciamos los tratamientos intravítreos, lo que hacíamos era primero punzar cámara anterior y después inyectar el volumen en el vítreo. Con el tiempo empezamos a ver diferentes trabajos y diferentes recomendaciones que no era tan necesario realizar esto, y es así como empezamos a ver trabajos que nos hablan de lo que vemos viendo en este gráfico, que es que hay normalmente un pico de presión dentro de los ojos inyectados dentro de los primeros 3-5 minutos para luego ir normalizándose a lo largo de la media hora que sigue. Pero normalmente dentro del minuto/5 minutos puede haber picos de presión que nos lleven hasta los 50-55 milímetros de mercurio. Fíjense cómo este trabajo nos habla de la dirección de la tunelización de la inyección. No es lo mismo que sea derecho o perpendicular a la esclera que sea tunelizado. Cuando es tunelizado, normalmente no hay reflujo, y al no haber reflujo puede haber más aumento de presión. Entonces, normalmente estas presiones que se dan en cada inyección que hacemos tienen que ver con varias cosas, dentro de las cuales el efecto biológico de la droga tiene una incidencia, pero también la expansión volumétrica. Sabemos que es muy poca la cantidad que uno inyecta, pero hay consideraciones especiales, ojos pequeños, hipermétropes, con una rigidez escleral diferenciada, ojos miopes, que a pesar de ser miopes, que tengan el vítreo normalmente no tan licuado, a pesar de que uno sabe que en el miope el vítreo se licúa y se desprende a temprana edad. Muchas veces la rigidez escleral, sumado a los cambios que genera la miopía a nivel del trabeculado, puede generar mayor daño. Y ni que hablar si vamos a inyectar un ojo que ya tiene el diagnóstico de glaucoma y tratamiento de glaucoma. Ahí es donde tenemos que ser muy precavidos. Entonces, como este trabajo, por ejemplo, nos habla de cómo las diferentes o repetidas inyecciones intravítreas, por ejemplo el edema macular, genera a lo largo del tiempo la posibilidad, como vemos aquí, de que vaya aumentando dentro del primer año, comparativamente con el control, lenta y gradualmente una diferenciación en la presión de
el ojo que se está inyectando. Entonces, no solamente es agudo la posibilidad de que aumente la presión, que normalmente se normaliza, sino que también es acumulativo en el tiempo, lo que quiere decir que hay un porcentaje que es variable en diferentes trabajos, que ronda normalmente un valor aproximado de un 15 a 10% de aumento dentro del primer año. Acá vemos otro paper donde también nos habla de lo mismo y que es acumulativo y que por eso nosotros tenemos que tener consideraciones con respecto a el control estricto de esa presión con campo visual y con OCT de nervio óptico. Acá vemos cómo en este trabajo de Peter Bradshaw de ya hace unos años, del año 18, cómo cambia normalmente también, como decíamos recién, dentro de los primeros 5 minutos, ¿sí?, el porcentaje, fíjense en el gráfico de la izquierda, que es muy parecido a lo que vimos inicialmente, y cómo cambia si le ponemos gotas profilácticas. Fíjense cómo el pico comparativo de hasta 45 milímetros de mercurio dentro de los primeros 5 minutos, en gotas profilácticas es de 10 milímetros de mercurio menos. Por eso, como decimos, en ojos que nosotros solemos tratar de pacientes muy añosos y de los cuales muchos tienen glaucoma, normalmente tenemos que tener la consideración de la prevención de este pico que normalmente ocurre y que no da daño en la mayor parte de los ojos, pero sí en estos ojos. Y fíjense cómo acá vemos dos cosas a tener en cuenta que son, en esta tabla 1, qué pasa con los pacientes y el reflujo. Uno a veces inyecta, al principio estábamos asustados porque inyectábamos y veíamos que había un globito que se formaba subconjuntival. Y decíamos, a la pucha, lo que inyecto se va. Y normalmente no es así, porque sabemos que la aguja, sobre todo usando agujas de muy fino calibre como la 30G, no hay casi posibilidades de que haya reflujo, o es muy poco el reflujo que hay, porque es prácticamente coaptable. Cuando usamos agujas 27, normalmente el reflujo es más frecuente. Entonces, ahí es donde tenemos que tener consideración. Si en un paciente con presión previa, deberíamos de usar una aguja que tenga un calibre un poco mayor y que no sea una inyección valvulada, de manera tal de pretender que haya un poco de reflujo y que parte del humor vítreo licuado, o sea, el agua que pueda llegar a salir, nos ayude a que no haya pico de presión. Y de hecho, acá en la tabla 2 hay múltiples trabajos que nos hablan de pacientes tratados previamente con dorzolamida y timolol, normalmente 1 hora antes, 2 horas antes, y comparativamente con el JAM, como veíamos recién en el gráfico, hay una diferencia que ronda normalmente los 10 milímetros de mercurio. O sea que, como decimos, en ojos que tengamos riesgo potencial, debemos de hacer un tratamiento preventivo de la presión. Después lo podemos discutir. Vamos a ir más rápido, porque si no nos vamos a quedar solamente con esto, ¿no? Otra situación es cuando utilizamos la triamcinolona. Nosotros la triamcinolona hace muchos años que la utilizamos, más la utilizamos cuando en el año 2000, por vez primera, otro de los popes y de los dioses de la retina, el doctor Golan Peyman, la empezó a utilizar para visualizar la hialoides posterior y el vítreo en la vitrectomía. Pero sabemos que la utilizamos mucho para el tratamiento de inflamaciones, para el tratamiento de endoftalmitis, pero básicamente la triamcinolona, que todavía hoy se sigue utilizando, hay efectos que están asociados a la droga y hay asociados a la inyección en sí. Asociados a la droga, sabemos que la catarata ronda el 20% dentro del primer año y que hay una hipertensión ocular / glaucoma dentro del 40% a los 3 meses, de los cuales 1% es quirúrgico y el resto se trata con gotas. Por supuesto que también hay otras cosas asociadas, pero bueno, no tiene en forma directa relación con lo que estamos hablando, pero bueno, puede haber endoftalmitis y pseudoendoftalmitis generada por el alcohol bencil excipiente de la misma. ¿Qué pasa con la dexametasona, que hoy es de uso muy frecuente? Sobre todo la dexametasona de depósito, los Urdex, 5 veces más potente que la triamcinolona, tiempo de vida mayor y normalmente reduce, como sabemos, la leucostasis y no solamente genera cambio a partir de esto en los edemas, sino que estabiliza la barrera hematocular
utilizamos mucho hoy esto, que es un implante de 0,7 microgramos de dexametasona, que normalmente tiene un efecto duradero de entre 3 y 6 meses. Hoy sabemos que es más que nada se acerca a los 6 meses, y que es un polímero de biodegradable que normalmente termina en agua, dióxido de carbono. Básicamente, ¿qué es lo que nos pasa? Tenemos una incidencia de catarata mayor, que fácilmente se soluciona a partir de una cirugía, pero ¿qué pasa con la hipertensión ocular? Sabemos que normalmente sube más de 10 milímetros de mercurio, hasta en un 20%, y que las tratamos con gotas y los pacientes regulan bien la presión, y que solamente un 5% necesita cirugía dentro del año. Y esto tiene que ver con esto que vemos aquí claramente, donde hay un grupo de alta respuesta, o sea que son córticos sensibles y que normalmente supera los 15 milímetros de mercurio una vez que instalado el implante, y llegando hasta un 10%. O sea que muchas veces, no tenemos mucho tiempo de saber si hay una respuesta al corticoide, pero si tenemos dudas, sabemos que podemos hacer una prueba con corticoide tópico previamente para no encontrarnos con una situación de una presión que necesite cirugía a largo plazo. Y acá les muestro, para terminar, y si quieren charlar un poco, otra de las cosas que tenemos, que esta es una médica psiquiatra operada de desprendimiento de retina por un muy buen colega un mes atrás, que hace un glaucoma agudo, un día sábado a la noche, la tratan en el hospital, y aparentemente el glaucoma agudo fue por una catarata intumescente, y a mí me llega con esa catarata intumescente. En la ecografía veo que hay pedacitos de cristalino atrás, que los saco, como era una paciente joven, y con la cápsula intacta le coloco un lente secundario apoyado en el sulco, como nosotros siempre decimos, el lente de 3 piezas. Esto lo ve un cataratólogo y seguramente tiene mucha crítica con respecto a esto, pero para nosotros esta es la lente que manda en la retina, la lente de 3 piezas que nos mantiene en estabilidad. Y esta es otra de las situaciones de glaucoma agudo potencial que tiene que ver con el daño inadvertido del cristalino durante una vitrectomía. Muchas veces tocamos el cristalino, por más que indentemos normalmente la contracara. Nosotros cuando hacemos una vitrectomía indentamos normalmente la periferia, y muchas veces sin querer vamos con el vitrector 180 grados opuestos y tocamos el cristalino. Ahora bien, muchos de esos contactos nos generan opacidades capsulares posteriores que no van a progresar de más a lo largo del tiempo. Diferente es cuando trabajamos con el vitrector en la periferia y sin querer pellizcamos la cápsula posterior, y sobre todo con los días posteriores aparecen cataratas muy rápido. Ahí tenemos que sospechar que esa cápsula esté dañada y que haya una posibilidad de que el cristalino esté embebido a partir de ese daño y genere esto que pasó con esta colega, que por suerte se resolvió en forma feliz, pero se resolvió así porque esa ruptura, evidentemente por la intumescencia, generó que se cayera el cristalino. Pero si esta ruptura no cerró, no genera una rajadura que haga que caiga el cristalino, seguramente va a haber que hacer una cirugía de urgencia de catarata para liberar ese ángulo estrecho mecánicamente generado. Bueno, no sé si quieren hacer, Tono, alguna pregunta respecto a este tema, o charlar bastante. No, sí, yo quería preguntarte lo que mencionaste del gas y la altura. Yo escuché una vez a Hernando Camacho, que él comentaba que en Bogotá, por estar en altura, muchas veces utilizaba aire, y el aire le duraba semanas, le duraba 2 o 3 semanas. Entonces, Claro. Cuéntame, ¿qué cosas has experimentado tú en la altura? ¿Cómo has visto eso? No, yo durante una época de mi vida de cirujano rotante, que anduve por varias provincias de la Argentina, la época que me tocó viajar mucho a Salta, me pasaba que yo veía pacientes que tenían el gas perfluoropropano. O sea, normalmente hay un gas que es el perfluoroetano, que también es un gas que no sé por qué razón no se popularizó entre nosotros, sí muy utilizado por Stanley Chang, y ese gas dura un mes, ¿no? Cuando nosotros decimos, mire, el gas va a durar más o menos un mes, 5 semanas, bueno, en la altura el gas dura más.
Y yo he visto pacientes que al cuarto mes, quinto mes de operado, todo está en burbuja de gas. Por supuesto que no eran burbujas activas, porque el gran volumen ya se va yendo, pero son burbujas que a la visión del paciente le es absolutamente incómodo, porque el gas siempre está en la parte superior del ojo y el paciente lo ve en su campo visual inferior. Así es, correcto. Acá hay una pregunta, a ver, saludo desde México, dice, en casos en los que se tiene que implantar una válvula y tiene aceite de silicón, ¿se prefieren los cuadrantes inferiores para prevenir la obstrucción del tubo por la micela del silicón? Sí, por supuesto. Vos pensá, doctor Alan, que normalmente, perdón que yo a lo mejor leí la pregunta a tono, No, está perfecto, pero, está perfecto. o Eddie, el tema es, a veces pasa que el ojo está tan dañado que uno tiene que buscar la zona mejor. Por supuesto que la lógica es ponerlo, como dice el doctor Alan, en los sectores inferiores, en los cuadrantes inferiores, para justamente evitar esa complicación. Pero a veces, entre que tiene un circular y hay que cortarle el pedazo del circular, que la conjuntiva está dañada, que ya tuvo 3 vitrectomías y vuelve y está todo muy pegoteado, bueno, muchas veces hay que considerar el cuadrante que anatómicamente tiene mejor su conjuntiva, ¿sí? Pero la idea es, si hay aceite, ponerlo en los cuadrantes inferiores, es correcto. Acá dice el doctor Edgar, Javier Infantes Molina, pero si existe reflujo vítreo, ¿hay posibilidad de un enclavamiento vítreo con las consecuencias ya conocidas? Normalmente, Edgar, y corríjame Tono y Eddie, normalmente, como la aguja es tan fina, tan pequeña, un 30G, es prácticamente imposible. Aparte, vos pensás que en general, si hablamos en general de pacientes añosos, ahora, si vos hablás de un diabético joven que tiene el vitreoforme, está para pensar lo que vos decís, pero por el orificio que genera una 30G, es imposible que haya incarceración vítrea, ¿sabés? Y el reflujo líquido, como yo les decía recién, es en general, no es el mismo líquido que uno inyecta, porque ese líquido va hacia el polo posterior. Es el líquido que por cambio de presión y por aumento de volumen brusco sale a presión por ese orificio. Pero no es aceite, no es humor vítreo el que se encarcera. Otro dice acá, Edson García, las concentraciones son las mismas en la altura para hacer concentraciones no expansivas y normalmente son las que manejamos. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, yo, como te digo, no trabajo en la altura, a lo mejor Tono y ustedes pueden tener más experiencia. ¿Ustedes ponen habitualmente al 20 y al 14% las concentraciones de hexafluoro azufre y del perfluorpropano o la ponen a un poco menos? Bueno, yo también trabajo a la altura del mar, ¿no? Así que tampoco tengo mucha experiencia, pero Sí, lo que yo he escuchado es que las concentraciones son las mismas. Lo que pasa es que lo que hacen es que el paciente no se mueva, ni que suba ni que baje. Porque si el paciente sube o baja, cambia la cantidad de gas que hemos puesto en el ojo. Entonces, pero la se concentración... expande más, se expande más. Uh-huh. Sí, yo bueno, si me permite una pregunta. ¿Aló? Guillermo. Andrés, Escucho, una Guillermo. pregunta. Escucho. ¿Tú crees que para el seguimiento de los pacientes que han sido operados de retina, nuestros colegas glaucomatólogos deberían tener alguna consideración en esos parámetros que usan ellos para el seguimiento de sus pacientes con glaucoma, como es el campo visual, como es la OCT? Porque yo estoy seguro que todos esos parámetros se alteran después de un desprendimiento de retina, después de tener aceite de silicona dentro del ojo. ¿Qué recomendaciones podríamos dar desde el punto de vista del retinólogo al colega glaucomatólogo para ese tipo de seguimiento? ¿Tienes alguna idea? ¿Has leído algo al respecto? No, yo no, pero yo creo que no he leído un trabajo específico, pero un poco que los trabajos que conocemos y que sabemos, digamos, es como que vos a un glaucoma la lógica es controlarle la presión cada 3 meses y hacerle un campo visual cada 6. Eso es lo que normalmente nosotros sabemos que es lo ideal en el control de un paciente con glaucoma. Y seguramente, si se puede, también cada 6 meses hacer un OCT de nervio óptico, ¿no? En los pacientes operados, yo creo que habría que
como lo hacemos nosotros, le tomamos la presión con cada visita hasta que el gas se va o el aceite lo sacamos. Yo soy muy estricto con el tema del aceite, sobre todo si son pacientes que no los puedo seguir controlando yo. Trato de hablar con el colega que los controla y de insistirle que le tome la presión rutinariamente. Ahora bien, vos sabés que muchos de estos pacientes ya tienen per se daño por su problema retinal, ¿no? O sea, las células están tan alteradas que muchas veces, por los mismos desprendimientos de retina, ya tienen un nervio óptico que digamos, tiene atrofia o hipotrofia, ¿no? Entonces, como decimos, dependiendo mucho de cómo sea la presión y cómo sea la evolución, uno enseguida tiene que pedirle al glaucomatólogo, en mi caso yo no opero glaucoma, no trato pacientes con glaucoma, de hacerle un seguimiento mayor, porque sabemos perfectamente que hay un gran daño de las fibras, lo sabemos. O sea, yo creo que hay que ser más estricto en el control, hay que insistir en el control, y sobre todo dentro de los primeros 2 meses, que es donde más medicación corticoide reciben como antiinflamatorio, ¿no? Andrés, tienes 2 preguntas más ahí interesantes. Una que te están preguntando por qué las múltiples aplicaciones de antiangiogénicos elevan la presión ocular a largo plazo. Yo creo, mira, no hay una explicación lógica, pero yo creo que tiene que ver con esos cambios que se van produciendo a nivel del trabeculado por el tema de los cambios volumétricos y las compresiones. Pero son teorías, no hay ninguna certeza de por qué van cambiando, pero yo creo que tiene que ver con esos pequeños cambios y evidentemente hay factores que no conocemos, hay muchas teorías, pero no hay ningún factor firme que digamos este es, ¿no? Inclusive se dice que muchos pacientes pueden tener hasta trabeculitis por la misma medicación, ¿sí? O sea, hay inclusive, digamos, cambios y hay disminución de la facilidad de la vía uveoscleral, o sea, hay varias por picos de presión, también está descrito repetitivos, que son esos picos tan transitorios, puede haber daños del mecanismo filtrante también, que tienen que ver con la parte mecánica, o sea, yo creo que es un conjunto de cosas, ¿sí? Pero bueno, hay varias teorías, pero ninguno es lo que nosotros decimos es la posta, ¿no? Después acá hay otra pregunta, no sé si la lees, Tono, hay algunos reportes de casos de bloqueo pupilar en pacientes pseudofáquicos con aceite de silicón. ¿Qué opinión le merece? Edson, esto es lo que nosotros comentábamos recién. Cuando vos tenés un ojo fáquico, es como que tenés realmente dos compartimientos relativamente estancos. Cuando vos tenés una pseudofaquia, sabés que puede haber debilidad celular y esos son ojos que tienen más facilidad a que pueda pasar el aceite. Entonces, ahí es donde se presenta la duda existencial de hacer, basado en esto que vos me decís, y de hecho yo lo mostré, un paciente que tenía una burbuja enorme en la cámara anterior, pseudofáquico, y que no estaba bloqueado por milagro, porque lógicamente todavía pasaba un poco, había circulación de humor acuoso. Pero la realidad es que vos, ante la duda de tener digamos, un cristalino operado bien y tener una pseudofaquia bien constituida, ante la duda deberíamos de hacer una iridotomía preventiva en estos pacientes también. A mí no me gusta porque vos desde la cámara posterior no podés llegar. Vos para hacer la iridotomía tenés que ir por cámara anterior en esos pacientes. Entonces es otra maniobra más que genera inflamación, te genera posibilidad de sangrado. Cuando uno hace una iridotomía en un afáquico, vas por detrás sin ningún problema. Ahora, cuando vos tenés pseudofaquia, tenés que entrar por la cámara anterior. Entonces, la cosa se va complicando un poco más. Pero yo particularmente, si sé que el paciente tuvo una cirugía de catarata bien hecha y que el paciente, digamos, pude ver, porque hice alguna maniobra para ver más o menos cómo estaba la periferia, trato de no invadir. Pero si tengo dudas, yo a pesar de la pseudofaquia le hago una iridotomía. Bueno, hay una última pregunta de ahí, y de ahí pasamos al siguiente tema. Nos están preguntando sobre hipertensión ocular y los diferentes aceites de silicona, el de 5000, el 1300. Claro, ¿cuándo elegir un aceite y otro? Mirá, normalmente yo uso aceites de 1000 o 1300, ¿no? Porque le dicen de 1000, pero son de 1300 en realidad.
porque yo trato digamos, es más fácil colocarlo, es más fácil extraerlo. ¿Cuándo elijo el aceite de 5000? Yo particularmente, porque esto tiene que ver digamos, con los cirujanos, por supuesto, ¿no? ¿Cuándo elijo el de 5000? Cuando yo sé que son ojos a los cuales muy probablemente no le saque el aceite por mucho tiempo. O no se lo saque nunca, o se lo saque a lo mejor en muchos meses, ¿sí? En esos casos yo prefiero el aceite 5000. ¿Por qué? Porque es un aceite que tiene la primera característica, es que se emulsifica muchísimo menos que el de 1300. Entonces, el hecho del tiempo hace que uno tenga mayor cantidad de emulsificación. Entonces, si sé que va a ser para mucho, pongo el de 5000. Esa es la realidad. Hay otra cosa que yo lo he hablado mucho con muchos cirujanos internacionales y que es muy difícil de medir. Yo una vez tuve la idea de medir, porque uno dice la temperatura que tiene el ojo internamente debería de ser la temperatura corporal, ¿sí? Pero yo creo que la temperatura varía mucho interpersona, por más que nosotros tengamos 37 grados, ahora que está de moda la medición de la temperatura. Entonces, ¿por qué algunos aceites se emulsifican rápido y otros no? Bueno, primero, por el tipo de aceite. No es lo mismo un aceite de alta calidad que un aceite de baja calidad. Y eso está claramente demostrado. Y yo lo veo con las marcas que utilizamos. Cuando usamos aceites que son hiper seguros, la emulsificación casi no existe. Todos son seguros porque están aprobados, pero los que le digo, son aceites de alto valor agregado, en general no se emulsifican. Yo no sé si les pasa lo mismo a ustedes, pero la realidad es que para mí hay varios factores que se desarrollan y tienen que ver con justamente exposición a superficie de la retina. No es lo mismo que tenga la superficie total o que tenga la mitad de la retina. Eso le va a dar mayor contacto con la coroides, mayor seguramente diferencia de temperatura. O sea, hay varios elementos que coayudan a que un aceite funcione mejor que otros, ¿no? Pero yo en general uso el aceite de menor centistox basado en esto que programo, entre comillas, sacarlo al tiempo, ¿no? Cuando no programo sacarlo, ahí sí uso un aceite de mayor densidad. Totalmente de acuerdo, yo por lo mismo. Tono, ¿me permites una última, cortita? Sí, claro que sí. Sigue. Hola Andrés, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Te ¿Cómo saluda andás? Eddie Barrera. Ahí, ¿todo bien? Eddie, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo Ahí andás? Martín está escondido, Martín Oliva está escondido por ahí dentro del chat. Sí. Mira, Grande. quiero que me absuelvas una duda en tu experiencia. Hablaste que la vitrectomía aumentaba el oxígeno en cámara anterior y por eso podría ser uno de los mecanismos para la producción de glaucoma. ¿Recomendarías vitrectomía para hialosis en pacientes que son muy asintomáticos? Mirá, el paciente con hialosis, eso es un terreno que con la multifocalidad se ha puesto de moda, Edith. Yo te digo, debo tener operado no más de 8 pacientes con lo que nosotros le decimos fluartectomía. En general trato, si el paciente, y son todos con multifocalidad, pacientes jóvenes operados con lentes multifocales, que están desesperados por esos flóculos vítreos que le cambian todo el tiempo su situación refractiva y los desesperan totalmente. Son todos pacientes, como digo yo, que llegan hipernerviosos, hiperhistéricos, diciendo me quiero sacar esto que tengo en el ojo porque no tolero más, camino y veo bien y de repente tengo que frenar porque no veo, manejo y tengo que parar, en esos casos nada más. Pero la realidad es que, como decimos siempre, nos metemos, Eddie, si hablamos de esto, en un terreno tremendo, que es como los cambios del paradigma que vamos a tener después de esta pandemia, como este encuentro tan agradable que estamos teniendo, que cada vez van a ser más las personas jóvenes que se operen y los retinólogos vamos a tener cada vez más trabajo. Así que yo no recomiendo, a no ser que el paciente esté desesperado, operar los flóculos vítreos de un paciente, inclusive que tenga multifocalidad, ¿no? Gracias, Andrés. Un abrazo. No, Eddie. Y acá dice otra pregunta para todos. ¿Cuándo no programamos sacarlo
pero si es asintomática la hialosis, no hay por qué quitarlo. No entiendo bien la pregunta. Viene de MacBook para todos. La última pregunta, Tono, no sé. A lo mejor pero bueno. No sé si es asintomática no sacarla, tampoco lo entiendo, supongo que diga que No, yo tengo la hialosis, todos sabemos que debe ser por la hialosis asteroide que está hablando, no la hialosis post-pseudofaquia, ¿no? No sé, a lo mejor, yo la hialosis asteroide también, digamos, son muy circunstanciales, sabemos que los pacientes en general tienen muy buena agudeza visual y por algún motivo, como decimos, de neuroadaptación, prácticamente no la ven, ¿no? Dice, ¿cuándo no sacar el aceite? No, bueno, el aceite, como dijimos, no lo sacamos cuando son ojos que están múltiples veces operados, cuando a lo mejor tienen muy poca retina ya por las múltiples PBR, como vamos a ver ahora en la próxima charla, y que uno ha sacado el aceite y ha vuelto a reproliferar, ha sacado y ha vuelto a reproliferar. Yo tengo un paciente que es el récord, que lo operamos con el doctor Nano, padre allá lejos y hace tiempo, es más o menos hace 22 años, es tremendo, y el paciente se mantuvo con el aceite, nunca se cambió, no aumentó la presión, nunca hizo emulsificación, o sea, esas cosas raras que tiene la medicina, ¿no? Pero bueno, la idea, como decimos, cuando uno coloca el aceite, la idea es tarde o temprano sacarlo, ¿eh? Tratamos de siempre sacarlos. Son casos muy puntuales los que no los sacamos. Muy bien, Andrés, sigamos con el siguiente tema. Vamos a seguir con la otra charla, a ver. Espérate que vamos a arrancar con PBR. Vamos a ir más rápido porque los estoy aburriendo. No, para nada, al contrario, está muy bien. La PBR o la proliferación vitrorretinal es como decimos, el cuco del cirujano de retina, ¿sí? Es el crecimiento y contracción de membranas en la cavidad vítrea, en ambas caras de la retina o inclusive intrarretinalmente luego de un desprendimiento y con una incidencia que va hasta el 10%. Sabemos que el desprendimiento, sobre todo para la gente joven, es la separación del epitelio pigmentario de la retina neurosensorial con acumulación de fluido subretinal, siendo esto una enfermedad progresiva y sintomática y que lo clasificamos como regmatógeno y no regmatógeno, siendo regma el desgarro y el no regmatógeno traccional y exudativo. Vamos a hablar específicamente, y esto también que es un principio que es muy bueno transmitírselo a la gente joven, todos los desprendimientos de retina que ustedes ven bullosos, normalmente tienen el desgarro originario en la parte superior, de los 180 grados hacia arriba. Fíjense cómo en este caso tenía una gran cantidad de bulla, por acá arriba había un desgarro que acá no se veía, acá había otro ecuatorial, mientras que los desprendimientos inferiores normalmente nos dan, digamos, los desgarros inferiores nos dan un desprendimiento plano y opaco, como vemos aquí en este pseudofáquico, donde se ve un desprendimiento que llega a la fobia, con un desgarro muy chiquitito también ecuatorial. ¿Qué es lo que pasa? Se sabe que por un factor genético hay una predisposición a que las células del epitelio pigmentario, el signo de Jaffer, que uno ve, acúmulos, clumps de pigmentos, llegan al espacio vítreo, generándose normalmente un factor inflamatorio que genera aparición, como vemos en este gráfico, migración de células del epitelio y proliferación, secreción quimiotáctica y factores de crecimiento que generan liberación de monocitos, astrocitos y la formación de fibroblastos que le dan el carácter contráctil normalmente a esa membrana. ¿Cómo le digo yo al paciente? El paciente que llega a la consulta y le digo que se va a operar de desprendimiento de retina, siempre le digo que vamos a iniciar un tratamiento quirúrgico. Y él me dice, ¿cómo iniciar un tratamiento quirúrgico? Sí, porque el 85-90% de las veces usted se va a curar con una cirugía, pero hay un 10 a un 15% que van a necesitar muchas cirugías, ya sea de retina, porque la retina se arruga en sí misma y le explico el proceso de la PBR, o porque va a aparecer catarata, o porque va a aparecer glaucoma, como ya vimos recién. Entonces, este es un concepto que a mí me gusta siempre aclararle a los fellows y a los residentes, es decir, ustedes saben que están ante un proceso crónico y que normalmente puede terminar con múltiples procedimientos. Ya hay muchos trabajos, este es recomendable, el doctor Charteris del Moorfield, donde habla justamente en estas
gráfico se ve cómo empieza a haber modificaciones a partir de células inflamatorias en la estructura de la retina, y en estos trabajos de larga data donde se ve que hay elementos inflamatorios y de apoptosis a lo largo del tiempo, con resultados anatómicos visuales y malos en la medida que el tiempo pasa y acorde el grado de proliferación y fibrosis que aparezca en la retina. Por eso nosotros decimos, acuérdense cuando nosotros empezamos, decíamos, hay un desprendimiento de retina, y esto que también el doctor Pastor, a través de este Retina Project, ha hecho a través de 8 centros españoles, donde se vio, y también la doctora Jimena Rojas de Argentina, muy activa, partícipe del Retiner en la SARIB en Argentina, participó, donde hay 30 genes implicados en el mecanismo inflamatorio de la PBR, dentro de los cuales uno de los que más participan es el factor de necrosis tumoral asociado a la linfotoxina alfa. Ya en el 2009, fíjense que esto no lo hace, como decimos, quien quiere, sino quien tiene la predisposición, ¿no? Entonces, hay factores coadyuvantes y normalmente nosotros, como yo le decía recién, y le decimos al paciente, hay elementos que van a hacer que muy probablemente tengamos factores de estímulo a que la PBR aparezca. Y si la PBR aparece, tenemos que luchar hasta vencerla, y muchas veces esa lucha no tiene un buen resultado y la PBR nos gana, que es cuando decimos hasta acá llegamos. Como hace muchos años, en una mesa redonda, en un evento en Europa, junto con el doctor Simonovic, que todavía trabajaba, se planteó el tema hasta cuándo operar, y normalmente todos estuvieron de acuerdo que se opera hasta que el ojo tiene la posibilidad anátomo-funcional. Hay factores adicionales de aparición de PBR, cantidad y tamaño y localización de desgarros, no es lo mismo uno que múltiples, no es lo mismo periféricos que ecuatoriales, estado de la base de vitrio, severidad en la formación de membranas, y ni que hablar si son pacientes que ya están operados previamente. Un concepto que lo corté antes para describir el tema genético es el hecho del tiempo. Antiguamente nosotros decíamos, si el desprendimiento que estamos viendo tiene la mácula aplicada, es una urgencia / emergencia, pero si la mácula está desprendida, se puede esperar un poco más. El tiempo nos demostró que en la medida que uno espera, el resultado anatómico cada vez es peor. Entonces, seguramente esto da para la discusión y para las preguntas. Cuando uno está enfrente de un desprendimiento de retina, cuanto antes lo operemos mejor. A veces uno no le queda otra que hacer, si tenemos que autorizarlo por la prepaga, la obra social, el seguro social, lo que tenga el paciente, no tenemos que hablar de urgencia, porque si después por algún motivo no lo podemos operar, yo lo que habitualmente pongo es tratamiento a la brevedad, lo cual genera que cuanto antes se opere sea mejor. Otras situaciones son el desgarro gigante, no es lo mismo un paciente que tiene una apertura de mayor de 90 grados, o que está acompañado de hemorragia vítrea, o que está acompañado de un DPB incompleto, y ni que hablar cuando el paciente está con un desprendimiento en caliente, como decimos, con inflamación y con un desprendimiento coroideo. Antiguamente, como vemos en la foto de acá abajo, este paciente lo atropinizábamos, le dábamos corticoide vía oral y lo mandábamos a reposo absoluto hasta que el coroideo muchas veces refluía, se reabsorbía y lo pasábamos a la cirugía técnica clásica. Hoy en general estos desprendimientos coroideos asociados al desprendimiento de retina son por hipotensión, no son hemorrágicos, y normalmente con la vitrectomía y la compensación de la presión lo que vamos a hacer es normalmente recomponer rápidamente y que se reabsorba sin necesidad de drenarlo previamente a entrar al ojo. Y estos son los ojos donde normalmente tenemos que tener una gran, entre comillas, cuidado de dónde va a caer la infusión que colocamos, porque muchas veces no llegamos al espacio vítreo y nos quedamos subcoroideos, y en vez de generar la salvación del problema o la solución al problema, terminamos de desprender totalmente la coroides o generar, sí, un desprendimiento hemorrágico que muchas veces no tiene solución. Hay dos clasificaciones vigentes, la que más se utiliza hoy es la nueva, pero normalmente nos acordamos mucho de esta vieja, que es, fíjense, del año 83, donde tenemos la acúmulo de pigmento mínima o grado A, moderada a pliegues retinales,
C, moderada con pliegues retinales fijos en 1, 2, 3 cuadrantes, y masiva cuando tenemos desprendimiento de retina con papila visible o sin papila visible, lo que sería el grado 4 o severo máximo. Esto que vemos acá arriba, que es un dibujo conocido por todos los retinólogos, que es el signo de Jaffer, es el acúmulo de pigmento en el vítreo que normalmente lo vemos en la lámpara de hendidura con la visualización del vitro anterior con el paciente bien dilatado. Entonces, cuando un paciente llega a la consulta y tiene sintomatología de desgarro retinal, nosotros los dilatamos, lo hacemos volver al consultorio y antes de verlo con el oftalmoscopio indirecto, le vemos este signo de Jaffer y si está presente, tenemos que buscar hasta encontrar un desgarro, porque no hay otro elemento que nos dé la presencia de estos acúmulos de pigmento. Esto sería un grado leve, un grado inicial. Cuando tenemos desgarros que vemos que sus bordes están plegados en sí mismos, es porque ya hay PBR en curso, hay fibroblastos que están presentes intrarretinalmente y están generando que esa retina empiece a endurecerse y que sea muy probablemente uno de los ojos que tenga que terminar con múltiple cirugía. Grados de 1, 2 y 3 cuadrantes, como vemos en estas imágenes, papila visible, 4 cuadrantes, retina sin posmovimientos. Esto es típico de estos ojos con retina endurecida. Cuando uno ve un ojo con este tipo de desprendimiento, con una retina fija, inmóvil, sabemos que ya hay una gran PBR en curso y que esto, en general, son ojos que está dada esta situación por el tiempo transcurrido desde la aparición del desprendimiento hasta que llega a nosotros al consultorio. Por eso decimos que a pesar de tener la mácula desprendida, un desprendimiento tiene que ser operado lo más rápidamente posible. Al año 91, el doctor Mackemer modifica esta clasificación basado en los cambios que se fueron viendo y el grado C, que era 1, 2 y 3 cuadrantes, pasó a llamarse posterior, posterior anterior y anterior, el posterior 1 focal, difuso, subretinal el posterior anterior, el 4 circunferencial y el 5 con desplazamiento anterior. ¿Ven? Por ejemplo, acá hay un arrugamiento focal, es un pliegue en sí mismo, el difuso, varios pliegues que se ven en diferentes sectores de la retina, cuando aparecen fibrosis subretinal que hace el servilletero, que normalmente lo vemos peripapilar, o parte en el ecuador, que empieza a arrugar, esto sería C1, C2, C3, y lo que sería el C4 con desplazamiento y con desplazamiento anterior. Esto, desde el punto de vista de convención, se dibuja el focal con una cruz, difuso con varias crucecitas, subretinal con líneas continuas, el circunferencial con cruces, sobre todo en la parte anterior, del ecuador hacia la parte anterior, y si hay desplazamiento anterior se le agrega flechitas. Esto es si por alguna casualidad nosotros, que nos pasa habitualmente, tenemos que mandar un informe desde el punto de vista de la interconsulta con otro colega fuera del país o para entendernos mejor. Entonces, si nosotros queremos describirlo claramente, podemos hablar de un grado C3/4 con fibrosis subretinal y con un desplazamiento o presencia circunferencial. Entonces, a partir de estas situaciones es donde se presenta todas estas disquisiciones que podemos charlar largo y tendido, y esto da para hablar 4 horas, pero básicamente lo que uno tiene que hacer ante un paciente con PBR es lo mismo que un paciente que inició el tratamiento de desprendimiento de retina, y es limitar la migración de estas células de epitelio pigmentario y liberar las fuerzas de tracción. Entonces, básicamente, todo lo que es anterior es remover y disecar la base de vítreo. A veces, si esa base de vítreo no está endurecida, tenemos que tratar de relajarla igual, asociándolo a algún exoexplante, y todavía hoy estamos asociando a muchas de las vitrectomías explantes, y son justamente cuando hay algunas fibrosis o proliferaciones anteriores, o potencialmente cuando la situación ya no da para más, no nos gusta mucho, pero a veces tenemos que llegar a las retinectomías, que son esos recortes de esa retina endurecida hasta liberar la retina móvil para que la retina vuelva a reaplicarse. No nos sirve, si vamos a hacer retinectomías, no nos sirve ser muy cuidadosos, tenemos que ser
muy, muy generosos en hacerlas, porque si quedan zonas fibróticas dentro de la retina que estamos dejando, la proliferación va a continuar y la retina va a volver a desprenderse. Entonces, si decidimos ir a la retinectomía, tiene que ser absolutamente generosa. Por supuesto que si podemos remover todas las membranas que estén sobre la retina y utilizar, como decimos, explante si hay un grado leve o directamente vitrectomía conjuntamente con la posibilidad del aceite de silicón. Esto da para hablar mucho. Por supuesto que si hay pacientes múltiples veces operados, si tenemos un grado C5 con desplazamiento anterior y tenemos que intentar limpiar toda la base de vítreo, hay que resignar el cristalino. Por eso al paciente siempre hay que hablarle y explicarle muy bien, y deberíamos, ante estos ojos, tener la posibilidad. Muchas veces ya el paciente está múltiples veces operado y sabemos que al cristalino lo vamos a tener que sacar, o inclusive muchas veces, no es frecuente, pero muchas veces son pacientes que inclusive vienen operados de catarata y a veces hay que sacar el lente y la cápsula para poder limpiar la base de vítreo, lo cual tenemos que también aclarárselo al paciente, porque muchas veces tenemos que ser mucho más agresivos de lo que uno se imagina. Y por supuesto, hacer todo el pelado correspondiente de las membranas. Cuando uno tiene ojos que tenemos que hacerle, como en estos gráficos, retinectomías o sacar membranas subretinales que generan que tengamos que hacer retinotomías, que muchas veces se expanden por la misma dureza de la retina, son pacientes que van a terminar con colocación de aceite de silicón. Siempre es bueno hacer la aclaración, porque esto yo veo que también muchos fellows, muchos residentes y muchos médicos jóvenes confunden la terminología. Como yo les digo, retinotomía es cuando hacemos un micro orificio en la retina para ir al espacio subretinal o para generar la posibilidad de hacer un drenaje intraquirúrgico, o una retinectomía cuando extraemos en extensión la retina fibrosada, liberando lo que sería la retina proximal con movilidad para que se pueda reaplicar y realizar endoláser. Ya lo vamos a ver en algunas cirugías. Como decimos, nuestro dios Stanley Chang fue el que introdujo el perfluorocarbono líquido y nos facilitó enormemente las tareas conjuntamente con otro de las invenciones del doctor Chang, que fue la correlación del lente cuadraférico con el reinversor de imágenes, que nos va a permitir hacer visualización directa. Ya sabemos que el primero en utilizar un panfunduscopio es el doctor Enrique Malbrán, que el otro día nos brindó una charla enormemente práctica, a pesar de su alta edad, su capacidad intelectual sigue vigente, y nos mostró claramente la clasificación de desprendimiento de retina, y hay que hacerle un honor a él también, porque fue el primero en utilizar un panfunduscopio operando en forma inversa la vitrectomía con la luz adentro del ojo, que también fue él el que la introdujo. Nosotros siempre decimos al paciente, mire, esto apareció y todos nos preguntan, pero ¿no hay otra manera de evitarlo? Y bueno, a partir de esto hay múltiples trabajos realizados a través de terapia farmacológica tratando de evitar la proliferación vitroretinal, y que ese paciente que terminó impecable en la operación y que después de un mes y medio, aparece con un redesprendimiento, como voy a tener que operar mañana, un paciente que operamos junto con el doctor Chiaradía, que es mi socio amigo titular de la cátedra de la Universidad de Buenos Aires. Operamos y quedó impecable, y al mes y medio el paciente apareció con un redesprendimiento a partir de una PBR inferior. Se arrugó la parte inferior. Entonces, se probó el 5-fluoracilo, la heparina de bajo peso molecular, la daunorubicina, la ciclosporina, combinación de múltiples medicamentos, hasta la colocación de corticoide, a pesar de colocar aceite de silicón, como este trabajo del doctor Iesi, presentado en un paper en el Frankfurt Retina Meeting del año 2012, pero evidentemente cuando el efecto de la medicación pasa, es tan agresivo la presencia de la PBR que aparece igual la proliferación y la fibrosis intrarretinal, de manera tal de que muchas veces tenemos que terminar, como en este trabajo publicado en el British Journal, a partir de retinectomías relajantes y desprendimientos de retina,
donde fallaron inicialmente y donde se ve, como fíjense en este cuadro, la mayor parte de las PBRs secundarias a cirugías realizadas inicialmente son en la parte inferior, y eso tiene que ver porque normalmente los factores inflamatorios no se sabe bien por qué decantan, y lo mismo cuando ponemos aceite de silicón, el menisco de humor acuoso que se forma entre el aceite y la retina trabaja más que nada en la parte inferior. Y acá vemos cómo en otro trabajo, a pesar de haber hecho retinectomías y colocado aceite de silicón, en un número de 28 pacientes, este trabajo del doctor Diner del año 19 de este paper, nos muestra que muchos de esos pacientes, a pesar de todo, terminan con el aceite de silicón en el ojo sin ser extraído. ¿Veis? Con lo que hablábamos recién hace un rato. Vemos algunos casos, y después charlamos. Fíjense, por ejemplo, este paciente que como múltiples lesiones de la tiche, y paciente que ya, fíjense, tiene un DPB, acá se ve el anillo, y vemos que a pesar de tener un desprendimiento localizado en la zona nasal, tenía desgarros secundarios, como decimos, desgarro primario, el que origina el desprendimiento, desgarro secundario es el desgarro que aparece en la evolución del desprendimiento, y desgarros no funcionantes como este, que es un desgarro que estaba presente por ese DPB agudo, con múltiples lesiones superiores e inferiores, y es un paciente que a pesar, ya tenía cierto tiempo, termina con una vitrectomía con aceite que al tercer mes lo extraemos y tiene una buena evolución. Este es un paciente que ya había sido operado en 2 oportunidades con explante, acá se ve parte del explante, se ve medio borroso, pero luego de la cirugía de vitrectomía con retinectomía, acá vemos la cicatrización, por suerte tiene buena evolución, y al 6º mes el paciente se le saca el aceite. Vemos el caso que yo presenté anteriormente cuando vimos el tema del glaucoma. Fíjense cómo el paciente está con la mitad del ojo relleno con aceite. Cuando lo ponemos, llegamos a cirugía, no nos queda otra que recortar toda esa parte de una retina totalmente endurecida. Un ojo que también nos llega del norte con múltiples cirugías de desprendimiento, con esta imagen donde vemos claramente que hay un desgarro a nivel ecuatorial grande, y que se ve que el cirujano ha querido sostenerlo con un explante que prácticamente, más que un reloj de arena, semiabierto, es cerrado. Fíjense que es muy poco lo que queda del polo, con un pliegue de retina, y que después de la cirugía le recortamos todo. Esto es en forma día del posoperatorio inmediato, con la aparición de esto que es lo que no queremos, a pesar de la cauterización, la presencia de sangre en el borde que entra, por suerte, no debajo de la retina, sino entre el aceite y la retina, que tiene un pronóstico mejor que si aparece subretinal. Si aparece subretinal, en el día posoperatorio de la sangre, sabemos que la evolución visual por la toxicidad sanguínea es absolutamente mala para esa fobia y para esas células de la fobia y del humbo. Este es otro caso de PBR, fíjense, que también apareció con desprendimiento coroideo involucrado. Este es un paciente que lo trataron con una inyección de antiangiogénico, hizo una endoftalmitis a las 48 horas aguda, se vitrectomizó, evolucionó muy bien, se curó de la endoftalmitis, quedó con la retina aplicada, pero al mes se generó todo ese fenómeno inflamatorio y esa cascada, como decíamos, de factores que generaron esta presencia de una PBR absoluta con retina fija, y no nos quedó otra que en el acto quirúrgico hacer una retinectomía 360 grados. Acá vemos, no sé si llegan a ver una pequeña sombra, porque el paciente estaba fáquico, que empezó ya a hacer un contacto, entre comillas, del aceite con el cristalino, inclusive intraoperatorio, y bueno, estamos a la espera de extraer el aceite y el cristalino en una catarata secundaria. Pero fíjense cómo esta es la demostración de una inyección intravítrea que normalmente consideramos que son inocuas, cuando entra en el terreno de la complicación, que es una endoftalmitis, puede terminar en situaciones graves como vemos en este ojo. Vamos a ver, no sé, Tono, o Eddie, o
vamos a ver un par de casos y vamos, no sé si después vamos a las preguntas, pero esto, Sí, por ejemplo, sí, este caso es un caso de múltiples desgarros. Ven como hay muchos desgarros y esos desgarros son a partir de un DPB agudo. Por eso siempre decimos a los médicos jóvenes, cuando uno detecta un desgarro que potencialmente origina el desprendimiento, no nos quedemos solamente con él, revisemos los 360 grados e intentemos perfectamente, porque seguramente puede haber más de uno, y si no lo vemos en el prequirúrgico, siempre tenemos la chance de verlo intraoperatoriamente, pero siempre es mejor tener la posibilidad de hacerlo en la cirugía. Entonces, estos son los casos donde podríamos discutir, colocar o no un explante, pero como había múltiples desgarros a diferentes posiciones, optamos por hacer una vitrectomía, como vemos aquí, completa, con colocación de aceite, en este caso, porque era un paciente que venía del interior y era un paciente que tenía cierta cantidad de años y el otro ojo con también una alteración importante, y como decimos, son las cosas que tenemos que valorar. Si este es un paciente que normalmente lo podemos evaluar en la cercanía y tenerlo bajo control, a lo mejor, como la retina volvió bien a posición, hubiera terminado con gas en vez de con aceite, pero como decimos, son los ojos que tienen mayor predisposición a la PBR a partir de las múltiples desgarros y por la edad. Este era otro paciente, ojo único, paciente joven, fíjense que ya tenía un desgarro tratado y tuvo la mala suerte de hacer una contracción del vítreo y romperse en el borde del desgarro y a partir de ahí filtrar. En la cirugía, fíjense cómo tenemos este pegajoso vítreo que ya no es de par plana, sino que es un vítreo ecuatorial y con múltiples, al hacer el DPB, múltiples agujeritos por la gran adherencia de ese vítreo y en las zonas generadas por afinamientos y retinosquisis, y cómo por esta sangre, fíjense cómo, si la dejamos, tenemos alta chance de que esto aumente a una PBR mayor. Tratamos de limpiar todo y esto es absolutamente trabajoso y hay que ser paciente. Fíjense cómo hacemos hasta una bimanualidad. Si uno tironea y tironea, terminamos rompiendo, como de hecho me pasó a este nivel porque yo quería sacar toda esa sangre y teniendo en cuenta que ya había un desgarro que se abrió, lo mismo, acá podíamos poner un explante, sí, pero iba a sostener una parte muy leve y bueno, lo mismo, terminamos haciendo una vitrectomía y colocando aceite de silicón. Este es otro caso paradigmático, este es un paciente que también es de discusión, fíjense acá se ve también el anillo, es un DPB agudo, piloto civil de avión, no comercial. El paciente viene con un desgarro a hora 12, el paciente, yo le indico hacerle la pexia de ese desgarro, le digo hay que hacer láser, pero como la base estaba muy en par plana, no llegaba a cubrirlo, y el paciente le sugiero, ya con glaucoma también, fíjese que el nervio óptico estaba blanquecino, le sugiero hacer láser y en la base un poquito de crío, no le sugiero hacer crío solamente por el hecho de no liberar pigmento, el paciente se va con otro colega que le hace el láser insuficiente y aparece con esa PBR localizada, como vimos recién, al cuarto mes de haber sido tratado. Y no quedó otra que completar el láser en toda esa zona y, por supuesto, hacer láser en esa zona de retinectomía amplia, porque yo veía que la retina seguía dura a pesar de ir relajándola. Entonces, fíjense el concepto de cómo un desgarro insuficientemente tratado finaliza con un desprendimiento de retina con PBR incorporada, ¿sí? Entonces, tratar el desgarro de retina como corresponde tratarlo y rodearlo 360 grados. Después está en el tema de discutir o no, si muchas veces asocian, como yo les decía recién, en los periféricos, la posibilidad de colocar crío en la base por no llegar bien con el láser. Este es otro ojo que ya había sido operado y tenía 360 grados de desplante, 2 cirugías, ya estaba vitrectomizado y fíjense cómo sale la membrana epirretinal,
que se forma sobre la mácula y cómo recortamos la retina por dentro del explante de manera tal de que la retina se movilice, se libere. Fíjense que tenía múltiple láser realizado, y ahí es acá donde en los bordes muchas veces, que son los extremos de esas retinectomías, dudamos hasta dónde llegar cortando, porque justamente queremos tratar de preservar la mayor cantidad de retina posible, pero cuando vemos que la retina está dura y no cede ante la presencia del perfluorocarbono, no se aplana bien, decidimos seguir recortando. Veo que hay muchas preguntas. Este es otro ojo que también colocamos aceite de silicón. Fíjense, este es un ojo que tenía también tratamiento previo, muy miope, y tenía un desprendimiento a partir de secundario a un agujero macular. Pero fíjense estos pliegues que tiene, o sea, ya no se está hablando de dureza. Yo intenté sacar la limitante, fue muy difícil, se sangraba cada vez que tironeaba y salía por pedacitos en forma incompleta, pero bueno, logré sacar lo más que pude, y en la parte periférica pasaba esto que yo les decía, el desprendimiento periférico. Acá estaba el tratamiento previo, fíjense la pexia que generó que la cicatriz sea blanquecina. Yo veía que la burbuja de perfluoro no planchaba la retina en su totalidad, donde se producía que no se planchaba, por sobre todo en la zona inferior, como vemos acá. Entonces, ante la situación, lógicamente, ¿qué se resuelve? Y como esto veo que la retina está blanca, como vemos acá, y dura, hacemos el recorte de la retinectomía. La retinectomía normalmente se hace previa cauterización. A algunos cirujanos les gusta cauterizar solamente en los grandes vasos y después recortar. El recorte tiene que ser total hasta la periferia, no dejar ningún elemento que pueda haber reproliferaciones o sangrado, y ser generosos, como decíamos recién, tratando de que la retina proximal a papila quede totalmente liberada. Y este es otro ojo para terminar, similar, ya estaba operado, extraemos el aceite y fíjense cómo hay sangre periférica, y un caso muy parecido al de recién, donde vamos a acelerarlo porque ya es muy tarde, mucha sangre, y ahí vemos fibrosis, y fíjense cómo la burbuja de perfluoro no tiene la convexidad que uno quiere, sino que toma una deformación, no está totalmente plana. Yo creo que hay una membrana subretinal, pero no logro verla, termino haciendo justamente ese gran recorte inferior, llegando, ven, ahí estaba fibrosada y abierta, que era uno de los puntos también por donde estaba filtrando y generando el acúmulo de fluido. Y esto termina con una gran retinectomía. Yo, en general, trato de evitar esta maniobra. Fíjense que el riesgo grande es que se meta perfluoro por debajo de la retina, y eso termine con los días posteriores con perfluoro subretinal, y eso genere, entonces, normalmente tenemos que ver bien si esta retina está móvil, tratar de sobrepasarnos o quedarnos antes, pero no quedarnos mucho tiempo con perfluoro y moviendo el ojo en el borde, porque eso predispone a que haya pasaje de perfluoro subretinal, y como saben, es una de las complicaciones que el cirujano de vítreo y retina no queremos tener en los días posteriores, ¿sí? Y bueno, se completa la retina con colocación, la pexia y la colocación del aceite. En definitiva, la PBR es una enfermedad tratable. La incidencia, como decimos, ronda el 20%, por eso es importante aclararle al paciente que se inicia un tratamiento quirúrgico, y que ese tratamiento quirúrgico no solamente va a involucrar potencialmente muchas cirugías de retina, sino que puede involucrar cirugías de catarata y de glaucoma asociadas al problema de la retina. Y lo que uno busca es reparar la anatomía para luego ir a la función. Porque ustedes saben que los pacientes normalmente terminan preguntando, cuando la retina está aplicada, ¿por qué veo tan mal? Entonces, también es otro de los motivos para charlar. La visión final que el paciente va a tener depende mucho del estatus anatómico, y eso es lo que tenemos que tratar de dejar bien en claro. Bueno, muchas gracias y estoy abierto a la charla. Muchas gracias, Andrés. Muy buena la presentación. Eddie Barrera nos está levantando la mano. ¿Quiere hacer una pregunta, Eddie?
Sí, gracias, Tono. Andrés, justo acá me escribe Martín por el chat, el faraón debe tener hambre. No sé por qué. Bueno, mira, Steve Charles preconiza la retinectomía bajo aire, porque según él, el hecho de poner la cavidad con aire nos dice qué parte de la retina es la que debe ser retirada o cortada. ¿Qué piensas de eso? Sí. Yo creo que es absolutamente válido, pero a mí no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque, Tal cual. porque tengo la costumbre de asegurarme con el perfluorocarbono, ¿sí? Recién vieron en esa retinectomía circular o retinotomía amplia que hice en ese piloto de avión, como decíamos recién, uno cuando ve ya la retina planchada, a veces uno ve que a lo mejor exageró un poco de más. Y es eso lo que justamente Steve Charles evita, o sea, no cortar de más la retina. Pero bueno, yo creo que esto es como todo, ¿no? Ponerle más sal o menos sal. Él tiene esa costumbre, me parece correcta, si le es efectiva. A mí me es más efectivo hacerlo con perfluorocarbono y con el dominio de esa movilidad de la retina a través del perfluorocarbono, ¿no? Lo cual genera un gasto mayor. Pero es válido, yo creo que como siempre es válido. Totalmente de acuerdo, yo también la hago bajo perfluoro, a mí no me gusta hacerla bajo aire, pero sí sé que hay que lo hacen bajo aire. Claro. Andrés, y cuéntame, ¿cómo manejas esos casos que haces retinectomías amplias y le pones aceite y el ojo está hipotenso todo el tiempo y no puedes quitar el aceite si le pones porque el ojo está con mucha hipotensión? Claro, bueno, esos son los casos donde vendría muy bien, porque lógicamente esos casos de cronicidad son los casos que tienen justamente el gran problema de su cuerpo ciliar, que normalmente no es que están desprendidos, sino que ya están atróficos. O sea, son ojos que tienen su cuerpo ciliar atrófico y no tienen solución. Entonces, son los ojos que si vos le sacás el aceite van a la tisis 100%. Entonces, más allá de que uno busca mantener agudeza visual, buscas mantener el órgano. Entonces, muchas veces no se asocia visión con hipotensión, porque están tan dañados que la visión es muy mala. Pero cuando uno hace un VM con una persona avesada, claramente se ve que hay atrofia de los del cuerpo ciliar y son ojos que no tienen solución. Por eso yo creo que esos ojos estaría bueno, entre comillas, si se puede, no solamente, digamos, llegar a tener la posibilidad de hacer una endoscopía y verlos, pero bueno, como no es un aparato que contemos, acá en Argentina creo que hay 2 personas, Daniel Martín en el Chaco y no sé si en Mendoza hay otra persona que lo tiene, pero sería bueno verlos con el endoscopio y ver realmente esa atrofia, pero con el VM se logra ver. Son los peores casos, Tono, y sabés perfectamente que es en esos ojos, a lo sumo lo que tenemos que hacer, si hay emulsificación de aceite, es recambiar el aceite para poder tener algo de transparencia y que el paciente mantenga algo de visión. Son los casos donde habitualmente hacemos eso, ¿no? De acuerdo, y con aceite 5000, ¿no? El ideal, en esos casos. Exacto. Renzo Cañote quiere hacerte algunas preguntas. Renzo. A ver. Hola Andrés, espectacular Renzo. la plática porque una de las cosas que me ha pasado y seguramente a ti te debe haber pasado es que, y esto basado en un concepto, hace muchos años cuando aprendíamos la posición del PBR, nos decían que el PBR era sobre la retina y debajo de la retina. Sí. Con el tiempo, el concepto fue mejorando y ahora se habla de un PBR intrarretiniano. Y esto cuando lo llevas a la práctica, y ahí viene mi pregunta, me ha pasado, no sé si te ha pasado a ti, que haces la retinotomía, ya estás en un punto de no retorno y sientes que has trabajado mucho tiempo pelando todo tipo de membranas, pero la retina aún está rígida y tú tienes la sensación que el PBR ya está dentro del tejido. Entonces, sientes que parece que todavía hay trabajo por hacer, pero en realidad ya no hay nada que pelar. En esos casos, ¿te has aventurado a utilizar alguna maniobra, dejar líquido pesado, aceite silicón pesado? ¿Cuál es tu...? No, el concepto de dejar perfluorocarbono acá, dos colegas que se dedican a retina hace mucho tiempo presentaron un trabajo dejando perfluorocarbono líquido para tratar de ayudar a la retina inferior a que se adhiera.
y es como nos decía tanto el doctor Nano como nuestros maestros, como el doctor Ricardo Dodds, como el doctor Malbrán, si uno no pela lo que tiene que pelar, normalmente eso no se va a corregir. El problema que vos manifestás claramente es cuando vos tenés, Renzo, la fibrosis intrarretinal, y que uno lo ve claramente muchas veces intraquirúrgicamente, y vos ves cómo esa retina no está vital, no tiene vitalidad. Entonces, es ahí donde uno se plantea, ¿qué vamos a hacer? ¿La dejamos porque tenemos que mantener superficie retinal o recortamos? Bueno, yo, como decimos, así como el tiempo nos ha dado experiencia en tener cautela en realizar prácticas quirúrgicas que antes a lo mejor la juventud nos permitía, ahora yo no soy más cauto en esas retinas que vos sospechás como blancas y endurecidas, pero es una situación muy particular de cada ojo y muy personal basado en la experiencia. Ahí mostré uno de los casos donde parecía móvil la retina, parecía móvil. Cuando yo retiro el perfluorocarbono, y eso es lo que hago muchas veces, pongo y saco perfluoro permanentemente, no en gran volumen, siempre dejando el polo posterior aplicado, pero tratando de ver ese comportamiento de esa retina periférica que en general, como decíamos recién, y claramente se ve en los papers, es inferior, y es ahí donde normalmente uno termina haciendo una retinectomía amplia, ¿no? Y que, para suerte nuestra, del paciente y de la ciencia, vemos que estos tienen buenos resultados, ¿no? Pero es tal cual lo que vos decís. La PBR es básicamente intrarretinal, subretinal y prerretinal. Esa es la realidad. El problema grave es cuando es puramente intrarretinal o acompaña la intrarretinal al resto, ¿no? Acá hay otra pregunta, a ver, de Eduardo Escobedo, dice, en pacientes que opta por realizarles retinectomía, ¿tiene alguna consideración diferente en cuanto tiempo al retiro del aceite? Yo no, teniendo en cuenta lo que vimos recién, lo mismo. Si son pacientes que por algún motivo no controlo, de ojos únicos, que tienen, a lo mejor tardo más en sacárselos, si no, se los dejo por el tiempo normal de 3 a 6 meses y lo retiro. Como decimos, y como habitualmente decimos los cirujanos de retina, el trabajo termina cuando el aceite se extrae y la retina queda en su lugar. Eso es lo que normalmente consideramos que es ideal. Otra pregunta de Edson García del Metrotexate, lo mismo, es otro de los elementos que se están probando, pero todavía no hay medicina basada en la evidencia donde vos sepas claramente que hay menor posibilidad de PBR, pero es una posibilidad. Yo no tengo experiencia en Metrotexate. Acá otra de las preguntas o comentarios dice que el doctor Charles básicamente pelaba la base de vitrio bajo aire para evitar cortar la retina. Recuerda que entonces la velocidad del corte, eso es real, totalmente real. Recordemos que el doctor Steve Charles es un maestro y un genio de la retina, como decimos, un Maradona que de repente se da chances para hacer muchas maniobras que a los humanos terrenales como somos nosotros nos podrá costar, ¿no? Por eso tenemos que ir a los seguros. Pero bueno, la realidad es que la cirugía compleja y bueno, y nos da que hablar y normalmente, como decimos siempre, la batalla no se gana hasta que no pasa cierto tiempo, lo vemos habitualmente. Fíjense el caso que voy a ropear mañana, insisto en eso, era un caso que vino, tenía un desgarro casi gigante, no llegaba a 90 grados superior, y a partir de su DPB tenía 4 o 5 desgarros periféricos. Como decíamos recién, factor de coadyuvante del mal pronóstico. Todo aplicado, se reabsorbió el GAR, perfecto el láser, y al mes y medio, arrugamiento intrarretinal sin presencia de nuevo desgarro. Y bueno, mañana a retinectomía, como decimos, ¿no? No queda otra. Pero bueno, no sé si, acá otra pregunta más. ¿Cuándo usás gas? ¿Usás posicionamiento? ¿Cuántos días? Siempre trato de posicionar al paciente, siempre trato. Y sobre todo, estamos hablando de desprendimiento de retina, no hablamos de patología macular, ¿no? Sobre todo para el lado que tiene el desgarro. Esa es la realidad. O sea, si son desgarros superiores, más sentados; si son desgarros inferiores, tratar de que el paciente esté sentado y boca abajo y de cúbito lateral. Muchas veces cuando tiene múltiples desgarros lo coloco y lo voy haciendo alternar. Por supuesto que todo tiene que ver con, como digo yo, con el estado ortopédico del paciente. Si es un paciente añoso que no puede estar
mucho tiempo boca abajo, mucho tiempo de costado, desde ya que ahí también es otra de las causas potenciales de poner aceite. Pero si se puede posicionar, yo lo posiciono. Yo siempre prefiero gas, ¿no? Dejo el aceite para los casos extremos, como vimos recién. Yo soy gasero. Bueno, no sé si... Yo creo que ya hemos gozado bastante. Esperado el tiempo. Pobre Andrés, no. Sí, acá tenemos 2 horas. Muchísimas gracias, Andrés, por tu presentación. Bueno, no sé si... Nos quedamos sin tono, Andrés. Sí, se va a tono, se va a tono. Ahí está. Tiene más hambre que yo, Tono. Ya se está yendo. Bueno, gracias, Tono, gracias, Eddie, gracias, Renzo, gracias a todos los presentes, que por lo que veo se han quedado hasta bastante tarde. Y bueno, desde ya que muy agradecidos por la invitación y me encanta poder dialogar a través de esta pandemia. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias, Andrés, lo máximo. Gracias. Abrazo. Chau, chau. Gracias, Tono. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, Renzo. Gracias, doctor Roca. Gracias a ti, chao, nos vemos.